Normalmente los ejercicios van a representar de esta manera. Estamos hablando de una línea de transmisión trifásica, o sea, de tres fases, y un circuito simple de 345 kilovoltios, 50 Hz. En este caso, el valor de la frecuencia nos sirve para el cálculo de la reactancia inductiva y nos da estos parámetros, ¿verdad? Ya nos da los parámetros kilométricos que en ocasiones anteriores nosotros, bueno, en realidad en los ejercicios anteriores íbamos calculando, ¿verdad? Nos da el valor de la resistencia kilométrica, inductancia kilométrica, capacitancia kilométrica y conductancia kilométrica. Recuerden que los valores de C y G no utilizamos para el cálculo de estos ejercicios, pero sí los valores de R y L, ¿verdad? Resistencia e inductancia. Y lo que podemos ir poniendo aquí son los datos que vamos a utilizar. Vamos a ir chequeando de ahí, sacando, ¿verdad? Estos dos valores primeramente, que serían los valores de R y L, pero sí, sí o sí para el cálculo para el cálculo de la corriente, la IR, la corriente de la carga, que es lo primero que se calcula aquí, la corriente del nodo y ángulo en el terminal del receptor. Necesitamos la potencia en el terminal receptor, el valor de V sub R, ¿verdad? La tensión en el terminal receptor y el coseno del ángulo, que sería el factor de potencia. Esto es muy importante aclarar. Utilizamos el- la fórmula para el cálculo de una IR o de una intensidad eh, en cuanto a módulo, ¿verdad? Porque el ángulo, en este caso, recuerden que el ángulo va a ser cero, ¿verdad? La corriente el ángulo va a ser 0 grados. Porque estamos hablando de una carga resistiva, un factor de potencia igual a 1. Entonces, los otros datos importantes a sacar son el valor de PR. En este caso, PR es igual a 300 megawatts. Es lo que me dice el ejercicio, ¿verdad? Para una potencia entregada en el receptor de 300 megawatts a un factor de potencia igual a 1. Entonces, lo que hacemos ahí, que el factor de potencia es igual a 1, y lo que podemos decir que en este caso, ¿verdad? Ya podemos intuir o resolver que el ángulo correspondiente a la corriente de carga IR es igual a 0. Es un dato importante que se tiene en cuenta con el factor de potencia. Recordarles también que dentro de los ejercicios no necesariamente el factor de potencia va a ser igual a 1. Entonces, para calcular su valor angular, lo que se tiene que hacer es el arco cuyo coseno es igual a 1, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Y entonces el arco cuyo coseno es igual a 1 es 0. Por eso es que el ángulo correspondiente a la corriente de carga es igual a 0, ¿verdad? Que sería en la calculadora shift coseno del ángulo. Bueno, lo otro que tenemos es el valor de BR, que nos dijo que es igual a 345 kilovolts. Tensión simple. Tensión simple que nos da acá. El valor de la tensión simple es igual a 345 kilovoltios, y nosotros usamos el valor de BR como tensión simple para el desarrollo de este ejercicio, y también recuerden que para el desglose del cálculo en el terminal en sí utilizamos la tensión de fase, por eso está acá dividido raíz de 3. Estoy haciendo ya un desglose más rápido. Estos ejercicios, este documento ya está en la plataforma. El otro punto importante es que dice que la longitud
de la línea es de 40 kilómetros, entonces al decir que la longitud, vamos a ver más longitud, es igual a 40 kilómetros, entonces sería menor a 80 kilómetros, se clasifica como una línea corta. Otro punto importante, la idea es siempre ir analizando el ejercicio porque de esta manera se va resolviendo los diferentes ejercicios que siempre tienen valores o, o parámetros diferentes. Entonces, el valor de la tensión, de la potencia en el terminal receptor, tengan cuidado cuando habla de receptor emisor, el factor de potencia, que sería el ángulo correspondiente la corriente de carga, que luego va a ser la corriente de source, ¿verdad? En forma directa, ¿verdad? Una vez que lo calculemos. Y el valor de la longitud, ¿verdad? Lo que utilizamos aquí, bueno, y dice que la tensión de barra, bueno, este es más que un parámetro para entender que, bueno, la idea es que en la carga tiene que llegar eh, un valor igual a 345. ¿Verdad? Y acá nos va a pidiendo, sí, va pidiendo diferentes valores. El primer punto a resolver normalmente el ejercicio presenta diferentes resultados a calcular. Primero la corriente la corriente en módulo y ángulo en el terminal receptor, o sea que sería el valor de IR. En este caso ya tiene agregado dentro del ejercicio, ¿verdad? Que sería el valor de IR. Normalmente si hacemos el desglose vamos a tener que IR es igual. Al tener el valor de PR, lo voy a hacer de otra forma, por eso vuelvo a repetir acá, que tenemos que es igual a 300 megawatts y acá tenemos el valor de la VR, pero en kilovoltios. Entonces, eh, otra metodología para poder hacer sería utilizar el valor de 30.000 kilowatts en este caso, en vez de megawatts, teniendo en cuenta los prefijos, ¿verdad? Y dividirlo por todo lo que nos dice ahí que se tiene abajo. La raíz de 3 multiplicado por el valor de la tensión en el source, que sería 345 kilovoltios, y multiplicado por el factor de potencia, que sería igual a 1. Entonces, lo que estoy calculando acá es el módulo de IR. Esto no está nomás así tal cual desglosado aquí, ¿verdad? Pero lo que yo calculo, esta sería la nomenclatura, ¿verdad? Normalmente cuando se colocan las dos rayitas a los costados, estamos hablando del módulo de IR. La única diferencia es que yo acá cargué los valores, este valor de megawatts, y acá tendría que ser también, al poner 0,345, estamos hablando no de kilovoltios, sino de megavoltios en este caso. La nomenclatura se cargó más. Por eso es que me sale este valor de 502 eh, y monedas como valor de IR. Entonces, el módulo de IR, porque acá nos está pidiendo la corriente primero en módulo y ángulo en el terminal receptor. Y luego sería la siguiente respuesta. El ángulo correspondiente a la corriente de carga es igual a 0 porque su FP es igual a 1. Recuerden que el valor del factor de potencia es análogo
a lo que sería el coseno del ángulo utilizado aquí, ¿verdad? Por eso utilizamos el valor de... Y si queremos calcular ese valor angular, lo que hacemos es shift coseno, ¿verdad? En este caso. Entonces, lo que podemos poner aquí es que el ángulo de IR es igual a 0 grados. Entonces ya tenemos los dos valores. Primero el valor de IR y en módulo y también en ángulo, ¿verdad? Será importante volver a desglosar debido a que el desglose aquí es un poco más, un poco diferente, ¿verdad? Aquí faltó, aquí habla de la tensión y corriente en módulo y ángulo en el terminal transmisor. Son dos parámetros a calcular diferentes. Cuando hablamos de la corriente en módulo y ángulo, estamos hablando de IS. Siempre es importante recordar que dentro del desglose de fórmulas que hicimos de forma teórica, en el cuadripolo nos dimos cuenta que la IR, que la IS, que es la corriente en el source, es igual a la corriente en el terminal transmisor, ¿verdad? Que sería en el terminal de carga, perdón. La I de S, que sería el valor de source, es igual a la corriente en la carga. Entonces quiere decir que, como se puede ver aquí, no fue necesario hacer ningún cálculo. Al ser la IS igual a la IR, entonces la IS también tiene el mismo valor que la IR. Entonces, en ese caso sí, eh, fue más sencillo de calcular. Y el otro punto es el cálculo del valor de BS. Hay que tener en cuenta que para calcular eso es lo que hicimos acá, vamos a hacer por partes. Acá calculamos la corriente en forma directa, ¿verdad? Siempre les recuerdo que la corriente en módulo y ángulo en el terminal transmisor va a depender de qué tipo de línea sea, por eso siempre es importante destacar esta parte, ver la longitud igual a 40 kilómetros menor a 80, ¿va? Y entonces, en este caso, la tensión en módulo y ángulo en el terminal transmisor sería igual a este desglose del un producto de números complejos y una suma luego de números complejos. Ese desglose es muy complicado haciéndolo en la calculadora. Ahora es importante ver también, primeramente, cómo se calculó el valor de la impedancia. Entonces, recuerden que el valor de la impedancia es la sumatoria entre R más JBC de X sub L. Y esto otra vez, si lo hacemos con valores numéricos, serían la resistencia y la reactancia inductiva eh, dadas en unidades en unidades en las que se clasifican, pero por unidad de longitud, ¿verdad? En este caso por kilómetros, teniendo en cuenta que estamos hablando de 40 kilómetros. Entonces, yo voy cargando los datos. 0.08 sería el valor de la resistencia kilométrica, ohm por kilómetro, y en este caso, para el cálculo de la reactancia inductiva, sí ya utilizamos el valor de la fórmula. Y otro punto importante que no anoté aquí es que estamos hablando de una tensión que tiene una frecuencia igual a 50 Hz, ¿verdad? Esa frecuencia es la que utilizamos aquí, recordando que el valor de la reactancia inductiva es igual a 2pi, dos veces pi, frecuencia, que es la multiplicación que tenemos aquí, por el valor de la inductancia, ¿verdad? 1,336 por 10 a la menos 3 Henry por kilómetro. También esto puede ser representado como 1,336 milihenrios por kilómetro. Pero recuerden que para el desglose de fórmulas debe ser henrios por kilómetro. Y una vez que se multiplica por la frecuencia y por el valor de 2pi, ya se convierte también en ohm por kilómetro. Este número complejo multiplicado por 40, o sea que multiplicar cada uno por 40 nos arroja este resultado, 3.2 aquí, y
5,334 pi en este caso, ¿verdad? Y el siguiente paso sería convertir de un número complejo, teniendo en cuenta los valores reales e imaginarios, a un número complejo teniendo en cuenta su módulo y su ángulo. Lo que se hace es la raíz cuadrada de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, ¿verdad? Entonces, que sería el módulo de la z sería raíz de r cuadrado más xl al cuadrado, que me reproduce al final este valor de impedancia. Bueno, y por último calcular ya lo que sería el valor de la tensión. De vuelta el desglose, ¿verdad? A menos que se tenga una calculadora científica, no se puede hacer con la calculadora propia de la computadora, pero igual por lo menos vamos viendo una guía de lo que se puede hacer. Entonces, la idea era reemplazar los valores que ya fuimos calculando aquí, y R reemplacé por el 502, 502 de moneda, ¿verdad? Ángulo cero, que es lo que calculamos aquí. Recuerden que hay un proceso inicial para calcular el valor de R, luego el valor de Z que acabo de calcular. Conviene en la multiplicación dejarlo en números con módulo y ángulo, porque en el caso de esta multiplicación lo que se hace es, se multiplican estos números y se suman los valores de ángulo. Solo que después se le suma el valor de BR, recordando de vuelta que acá estamos hablando de BR, eh, para ser más preciso, decía una tensión simple, llegada de línea, ¿verdad? Sí, una tensión circuito simple. Estamos hablando de una línea de transmisión trifásica, tensión simple. Esto sería tensión trifásica. Por ello es que dentro de nuestro desglose utilizamos el valor de 345.000 para que hay que dejar en voltios, porque esto está en ampere y esto está en ohm, dividido raíz de 3 para que sea una tensión de fase. Y aquí tenemos el valor de nuestra tensión de fase, que podemos considerar como 201 kVA, podemos ponerle. Vamos a poner aquí. ES o módulo de BS sería igual a 201 kV si queremos redondear, y el ángulo de BS sería igual a 2,4, ¿verdad? 2,4 grados. Que probablemente van a ser, o no probablemente, que estos van a ser los resultados que al final eh, se tendrían que tener eh, para dar como respuesta, ¿verdad? Y esto sería su desglose. Siempre es importante intentar este desglose utilizando la calculadora o u otro método que nos permita el desglose de números complejos, ¿verdad? El proceso en sí no es evaluado, pero sí los resultados correctos. Importante tener en cuenta que ahí la tensión de source, si hacemos, bueno, acá podemos usar la calculadora. Si hacemos para encontrar el valor monofásico, sería 345 dividido a raíz de 3, que aproximadamente es 1,73. Tenemos un valor de una tensión eh, de sub R, vamos a poner acá, de sub R y de fase de 199 kilovoltios aproximadamente. Entonces, lo que existe es una pérdida en la línea, o lo que se necesita para que el sistema funcione, de 2 kV aproximadamente, ¿no? 201
parten 201 para esta línea de transmisión corta, y encima es de 40 kilómetros nada más, y en su trayecto pierde aproximadamente 2 kb para lo que sería llegar a la carga, ¿verdad? Es uno de los parámetros que se analiza ya en un sistema real, ¿verdad? Bueno, y después nos pide otros valores, ángulo de potencia de la línea. Recuerden que hay una fórmula para el ángulo de potencia, que sería el de, esto ya son cálculos directos. En este caso hablamos de un ángulo de potencia, la diferencia angular, así como les mostré en el desarrollo teórico, lo que sería el ángulo de la tensión del sur, que me salió 2,4 grados, y el ángulo de potencia de la tensión en la carga. Recuerden que tiene un factor de potencia igual a 1, por eso es que es su ángulo cero. Eso es importante recordar. Bueno, después otro parámetro que me pide es el factor de potencia en el terminal transmisor, que sería hacer el factor de potencia de ese ángulo resultante. Nomás aquí al revés, pero igual es mejor hacerlo el desglose así para que se entienda. Una vez que tengamos el ángulo de potencia, el factor de potencia sería el coseno de ese ángulo. El coseno del ángulo de potencia para encontrar el factor de potencia en el terminal emisor. O sea que en el terminal emisor se tiene un factor de potencia de prácticamente 1, ¿verdad? Pero se considera 0,9991. Y en el terminal receptor lo que estamos teniendo es eh, un valor un poco más grande, que sería 1. Entonces, ahí estamos hablando, en ese caso sucede que tenemos un parámetro inductivo, valores inductivos. Bueno, y después por último me pide la potencia y la regulación de la línea, rendimiento de la línea que tiene que ver con la potencia y la regulación de la línea. Lo primero que podemos ver es lo que sería la regulación de la línea y es directamente el desglose de la fórmula. Recuerden que la fórmula era BS menos BR dividido BR por 100%, ¿verdad? Es lo que es el desglose que se hizo aquí. Por las dudas. Según el desglose de nuestras fórmulas, es importante nomás volver a mirar la fórmula para ver si lo hicimos de manera correcta. Entonces, lo voy a poner un poco más abajo. Recordar siempre que la regulación de la línea es BS, por eso tomamos este valor, 201 kb aproximadamente, menos BR, que sería 199 para nosotros. Y la regulación me da 0,9% prácticamente, muy pequeñita la regulación. Entonces, cuando la regulación es pequeña, ese valor de kb que pierde la línea no es significativo, ¿verdad? Bueno, y después el otro punto sería el rendimiento de la línea, pero para calcular el rendimiento tenemos que tener los dos valores de potencia. Tenemos que la potencia en el terminal receptor es de 300 megawatts. Eso quiere decir que la potencia en el emisor sí o sí va a ser un poco más grande, porque si hay un valor de pérdida de tensión en el camino, también reproduce en lo que sería pérdida de corriente. Este es un punto a tener en cuenta. Yo le puse 3, hablamos de raíz de 3, porque recuerden que esta línea, que este valor de BS de 201 kb es una tensión de fase neutro, y que debe ser multiplicada por raíz de 3 para que sea una tensión trifásica. Es un punto importante para aclarar dentro del desglose del ejercicio, ¿verdad? Por eso está raíz de 3 BS y raíz de 3 IS en ambos casos, ¿verdad? Necesitamos la tensión fase-fase y la corriente fase-fase. Pero acá ese valor el valor de IS es el mismo que IR, por eso utilizamos este valor de 502.
y su factor de potencia, ¿verdad? El factor de potencia en el terminal transmisor, que fue lo que calculamos aquí, o el terminal de SUS, ¿verdad? Lo mismo, me da una diferencia de potencia de 2 megawatts más o menos, en este caso un poco más grande, ¿verdad? 2.4 megawatts, que debe tener, esa potencia debe tener nuestro terminal emisor para poder entregar una potencia activa en el terminal receptor de 300 megawatts, ¿verdad? Y el rendimiento de la línea es el valor genérico normal que se utiliza para el cálculo de rendimiento que estuvimos viendo también, un desglose teórico en lo que sería el desglose del primer parcial. Entonces, que es el cociente entre la potencia en el terminal receptor y en el terminal transmisor o de source, ¿verdad? Y me sale una potencia bastante, un rendimiento bastante elevado, ¿verdad? Del 99%. Normalmente, que el rendimiento sea mayor a 95% ya lo convierte en una línea factible, podemos decir. Y menor a 90 sí estamos hablando de que del rendimiento no es muy bueno. Está perdiendo 10% eh, en esa parte. Es importante recordar que todas estas fórmulas que vamos utilizando, que no, en algunas de ellas, como ser el cálculo de valor de IR, tener en cuenta la forma de cálculo de ángulo, ¿verdad? Porque no siempre el factor de potencia va a ser igual a 1, eso es importante. En este caso, porque era igual a 1, esto salió a 0 grados y ahí varía completamente. Una simple manera de variar el ejercicio es decir que acá el factor de potencia es igual a 0,8, por ejemplo. Y ahí variaría desde el inicio del ejercicio porque acá este valor de coseno sería 0,8, lo que haría que este valor de IR sea un poco más grande, a 502, y que el ángulo sea el coseno de 0,8, ¿verdad? Que va a tener un valor angular. Y ahí ya cambia, ¿verdad? El valor de IS sería diferente y como acá influye el valor de IR, que es la corriente en la carga, el valor de Z sí se mantendría, ¿verdad? Entonces, esta parte de los parámetros sería diferente y al sumar con este parámetro cambiaría completamente este valor de BS. Pero luego se repite en forma genérica el ángulo de potencia, la diferencia angular entre el ángulo de source y el ángulo de carga, y el ángulo, el factor de potencia que sería el coseno de este ángulo.